Ahora, vamos a entender una cosa. Vamos a ir vamos a ver ahora qué es lo que dice Jesús de la ley. Hemos visto que Jesús dijo, hemos entendido, lo hemos visto claramente que Jesús no vino a abolirla, ¿ok? Pero vamos a ver ahora qué es lo que pensaba Jesús de la ley. A ver, ¿qué es lo que pensaba Jesús de la ley? Vamos a ir a Mateo 4:4. Yo les llevo la Biblia, hermanos, porque ya les he explicado, les digo, tenemos que escuchar la palabra del Señor. Entonces, miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, Jesús mismo está hablando, dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Qué es lo que está diciendo acá Jesús? Pues vayamos a Deuteronomio, para que ustedes entiendan lo que está diciendo Jesús acá. Porque acuérdense una cosa, hermanos, todo el nuevo pacto, toda la promesa del nuevo pacto está en el antiguo pacto. ¿Okay? El nuevo pacto es el cumplimiento de las promesas dadas en el antiguo pacto. Entonces acá Jesús está mencionando un pasaje, le dije Deuteronomio 8, vamos a leer el verso del 1 al 4. Cuando Jesús dice no solamente de pan vive el hombre, vamos a ver a qué se refiere. Y les voy a leer todo esto para que ustedes entiendan a qué se refiere Jesús. Mira el verso 1 del capítulo 8. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerden que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca del Señor. Es decir, acá Jesús está refiriéndose a ese pasaje, a Deuteronomio, y está hablando acá, cumple fielmente los mandamientos. Entonces Jesús le está haciendo entender, no solamente del pan vive el hombre, ¿qué está refiriendo a Jesús? De todas las palabras, las enseñanzas del Señor. El Señor, eso es lo que está diciendo. Todas ellas, de eso tiene que, la vida del hombre está ahí. Ahora vayamos a otro pasaje, vamos a ver, Lucas 10:26, 28. Vamos a otro pasaje que el Señor también, miren lo que estamos viendo, ¿cuál fue la pregunta que yo les hice? ¿Qué es lo que enseña Jesús? ¿Qué habló Jesús sobre la ley? Vamos a ir a Lucas, el capítulo 10, versos 20, 26 y 28. 10, versos 26 y 28. Y la palabra del Señor dice, Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Le pregunta Jesús. Como respuesta el hombre citó. Escuchó lo que dice, el hombre citó, que está mencionándolo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está mencionando acá esta persona? Está mencionando Deuteronomio 6, 4, 9, apúntenlo para que ustedes lo lean, y también está mencionando Levíticos 19, 18. En otras palabras, está mencionando la Torá, las enseñanzas del Señor, los mandamientos del Señor. Entonces, ¿qué podemos decir de esa conclusión con respecto al Mesías? Jesús, ¿qué es lo que dijo? No vine a abolir la ley, vine a que ustedes entendieran la ley, a llenarles la explicación de la ley. ¿Y qué está diciendo? Que la ley, la palabra del Señor, eso es siempre, es válida. Él no está aboliendo y está cambiando nada. Entonces, ahora vamos a estudiar. ¿Vino Pablo a cambiar la ley? Entonces, ¿será que Pablo es el que abolió la ley? Eso es lo que se nos ha enseñado. Veamos a ver qué dice el mismo apóstol Pablo sobre la ley. Vayamos a Hechos. Primero les voy a leer una serie de comentarios que el mismo Pablo hace, porque si yo no les leo esto, ustedes no van a entender lo que Pablo está hablando sobre la ley. Es que es necesario que nosotros vayamos a la Escritura para poder entender lo que está diciendo el mismo apóstol Pablo. Hechos 21, vamos a leer el verso 20 al 24. 21, 20, 24. Dice, al oírlo alabaron a Dios, luego lo dijeron a Pablo, ya ves, hermano, ¿cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley? Ahora bien, hasta ahí vamos a leer, ok, bueno, dice, ¿cuántos judíos han creído y siguen aferrados a la ley? Ok, está haciendo Pablo. Sigamos, Hechos 25:8. Miren lo que dice el proceso ante Festo, dice el subtítulo que nos ponen acá, 25:8. Pablo se defendía y decía, no he cometido ninguna falta ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Pablo nos está diciendo, no he cometido ninguna falta contra la ley. Él no ha hecho nada contra la ley. Ahora, continuamos. Vamos a ver qué más dice el apóstol Pablo sobre la ley. Vayamos a Romanos 3:31. Romanos 3, verso 31. Dice, ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Pablo está diciendo, ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe?
De ninguna manera, confirmamos la ley. Miren, Romanos 7, continuamos en Romanos. Leamos el apóstol Pablo lo que está diciendo. Verso 7, vamos a leer el 7:7 y ahí vamos a ver el verso 12. Verso 7 dice, ¿está? ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Ahora vamos a ver, les dije al verso más abajo, el verso 12, y dice, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Este es el apóstol Pablo. Él mismo está diciendo que la ley es buena, es justa, y aparte que no conocemos, a través de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque la ley cuando es desobedecida produce pecado. Eso es lo que está transmitiendo el apóstol Pablo. Ahora miren este capítulo, capítulo 8 del libro de Romanos, el verso 7. 8, verso 7. Miren lo que dice el apóstol Pablo. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. ¿Ok? ¿Están entendiendo lo que está diciendo acá? Quiere decir que las personas que no tienen el Espíritu, o sea, ¿cómo puede ser posible que si usted dice que tiene Espíritu Santo, va a desobedecer usted los mandamientos del Señor? Eso es lo que le está dando a entender Pablo, que si tú andas por el Espíritu, tú vas a obedecer los mandamientos del Señor. Porque digan, hermano, si usted tiene el Espíritu Santo que vive en usted, ¿cómo usted cree que el Espíritu va a oponerse a la palabra de Dios? El Espíritu es nuestra guía, el Consolador, dijo Jesús, que nos mandaba para ayudarnos a caminar en sus caminos. Esa era la ayuda que iba a dar el Espíritu Santo en nosotros. No, por eso también hay otro pasaje que dice, no entristezcamos al Espíritu Santo. Y nosotros al desobedecer la palabra de Dios estamos entristeciendo al Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo no se puede contradecir a la palabra de Dios. Ahora vamos a leer otros pasajes. Miren lo que dice esta palabra. Romanos 2, 12, 13. Romanos 2, versos 12, 13. Dice, todos los que han pecado sin conocimiento de la ley, sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. ¿Está oyendo, hermano? ¿A quién considera Dios justos? A los que cumplen su ley. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo es posible que pensamos que el apóstol Pablo haya cambiado o diga que la ley está abolida, que ahora estamos bajo la gracia, que ahora no hay que obedecer la ley? Todos estos pasajes que hemos leído nos confirman que la ley, como dice el apóstol Pablo, es justa, santa, buena, el mandamiento. Y eso es lo que está diciendo Pablo constantemente. Entonces no podemos decir que no a la ley, no podemos decir, porque él está diciendo, el que vive en el Espíritu obedece la ley de Dios. Miren, ahora hay algo que yo quiero explicarles, que posiblemente vamos a tener que poner una clase para poderles entender qué es lo que pasaba en el primer siglo. El problema del primer siglo era acerca de la circuncisión. Ese es el grave problema que había, si los gentiles tenían que circuncidarse o no. Eso es lo que se trataba. Y el concilio de Jerusalén decidió decirle a los gentiles que no era necesario circuncidarse, porque habían visto lo que había pasado con Cornelio, que había venido el Espíritu Santo sobre él. Eso fue una decisión que tomó los apóstoles en el primer siglo, que los gentiles que venían a la fe no tenían que circuncidarse. Porque después de todo, la ley de la circuncisión es una ley que hay que circuncidar al niño cuando tiene 8 días de nacido. Esa es la ley. Entonces, ¿por qué le estoy leyendo esto? Porque quiero que entiendan algo, que este pasaje que ha sido muy pasado por alto y no hemos prestado atención. Vayamos a Hechos 15, el verso 19 al 21. Este es el concilio de Jerusalén y miren lo que ellos decidieron. Vamos a ver el verso 19. Dice, por lo tanto yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Porque en efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas de todos los sábados. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Por ahora, una persona que viene de la fe en el Mesías, usted no le va a decir, tienes que guardar. Cuando nosotros venimos al Mesías, nos dicen acaso, pórtate bien, no, así no es, hermano. Nosotros decimos a una persona, le hacemos ver que es pecadora, que acepte al Mesías, y una vez que aceptó al Mesías, entonces el cambio empieza. Eso es lo que hace. Entonces, acá el apóstol Pablo está diciendo, por ahora hay que decirle a los gentiles que se abstengan de ídolo, de sangre, que es kosher, porque comer con sangre es la comida kosher, ya lo vamos a explicar también más adelante. Entonces, que por ahora se abstengan de todo esto, porque después de todo, ellos van a ir aprendiendo la ley, cada sábado en la sinagoga.